Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Muy bien, con muchas ganas ya de arrancar el programa, con toda la información, por supuesto. Ya adelantaban algo de lo que ha sido sin duda el tema del día, ¿verdad? El tema de la salud del expresidente Horacio Cartes, que está internado. Y vamos a guardar los reportes médicos una vez al día, decían. Una vez al día, entre las 11 y las 12 del mediodía, va a ser que más que nada decían un reporte escrito. Ya no una conferencia de prensa, por lo menos es lo que de momento se ha decidido. Eventualmente puede haber algún tipo de cambio, de modificación en esa decisión de parte de su equipo médico. Así mismo, mucha gente también ya frente al sanatorio donde está internado, hay guardia, por supuesto todos los compañeros de prensa también montando guardia ahí en el lugar, pero sí, por supuesto, manteniendo la línea de respeto que estos casos necesitan. Sí, de hecho que la propia hija, Sol Cartes, salió a pedir también eso mismo, emitió un comunicado, pedía respeto hacia el estado de salud de su padre también. Correcto, y también por supuesto reacciones políticas que ya hay a esta situación, muchos mensajes incluso de gente disidente dentro de su partido. Ya hablaremos de eso también seguramente en el transcurso de esta jornada. Sí, señor, porque además queremos hablar, de hecho que lo veníamos postergando un poco en estos últimos días, lo que tiene que ver con los resultados de la oposición en esta encuesta que se ha realizado el fin de semana pasado. Asimismo, una encuesta que deja una candidata a la intendencia y también algunas preguntas de cómo continúa a partir de ahora este proceso que busca desde la oposición llegar a la intendencia de la capital. Sí, señor. Soledad Núñez es la candidata que han elegido a través de una encuesta realizada entre el sábado y el domingo los actores de la oposición y por sobre todo también los hogares que han sido encuestados por los equipos de ambas precandidatas hasta esos días. Joana Ortega y Soledad Núñez, esta última se llevó la mayoría de los votos de dicha encuesta y queremos ver un poco cómo queda el escenario político también, por eso ya saludamos a nuestro invitado de esta tarde-noche. Nos acompaña el presidente del Partido Patria Querida, Stefan Rasmussen. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes, Fernanda, Diego. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a toda la teleaudiencia. Gracias, Stefan, por venir y compartir con nosotros. Además, está haciendo un trabajo de coordinación. ¿Qué trabajo hiciste en la encuesta, vos en la previa y durante la encuesta, digamos? Sí, así. De hecho, esta es una mesa que se conformó hace un año y medio prácticamente. Comenzaron las conversaciones en noviembre del año 2024. Después se conformó la mesa en abril del año 2025, hace casi un año. Y fue un trabajo de un año, ¿verdad? De conversaciones. Primeramente habían 4 precandidatos, que eran Soledad y Joana, y también Agustín Sayer y Álvaro Grau. Bueno, y después siguieron las conversaciones, el Partido Patria Querida decidió apoyarle a Soledad Núñez, el Partido Liberal también decidió apoyarle a Soledad. Y bueno, después de muchas conversaciones se llegó a un acuerdo que yo creo que es histórico, de una alianza de 15 partidos políticos en Asunción. Se inscribió esa alianza en diciembre del año pasado. Y ahora, esta semana, tenemos que oficializar la candidatura de la alianza y es por eso que también todo enero y parte de febrero se conversó para llegar a un acuerdo de cómo se iba a definir esa candidatura. Bueno, y se llegó al acuerdo de hacer una encuesta que se realizó, como bien decían, el fin de semana pasado, creo que fue 21-22 de febrero. Y el domingo de tarde se dieron a conocer los resultados. Que bueno, ganó Soledad Núñez y ya se inscribe ahora. La alianza lleva un acuerdo de inscribirse a través de la interna de Patria Querida, porque un partido siempre tiene que llevar las candidaturas. Bueno, eso se va a oficializar ahora esta semana y de ahí ya todos juntos trabajando, digamos, por la candidatura de Soledad. O sea, va a ser con la chapa de Patria Querida. Sí, realmente eso es para la interna, pero para la general es una alianza. La alianza se denomina Juntos por Asunción y, como decía, está conformado por 15 partidos políticos. Patria Querida, uno de ellos, el Partido Liberal también, País Solidario, que es el partido de la diputada Joana Ortega. Pero en esta interna, ¿quién competiría, digamos? No, hay una formalización. Sí, entiendo, pero ¿se presentan otras candidaturas o no? No. ¿O solamente la de ella? No, solamente la de ella dentro de la interna Patria Querida, porque hay un solo movimiento interno. Entonces, básicamente para formalizar y después ya, obviamente, para... Y después se inscribe la alianza. La alianza ya está inscrita. La alianza ya está inscrita. En diciembre venció el plazo de inscribir alianzas y hay una alianza para la intendencia y también hay una alianza para la Junta Municipal
que de 14 partidos políticos, pues el Partido Liberal decidió ir con su candidato a concejales de manera, digamos, con lista propia, ¿verdad? La lista 2 del Partido Liberal. Y la alianza, por llamarlo de una manera, de toda la oposición por separado del Partido Liberal. Ya te vamos a preguntar sobre el tema de la Junta, pero volviendo más un poco al tema de la encuesta. Hubo crítica a la encuesta, ahora que gente que dijo que la muestra no fue suficiente, que se hizo mal, que es casi una elección dedocrática, y hay también una respuesta para eso. Sí, no, al contrario, ¿verdad? Una muestra de encuesta para Asunción, científicamente hablando, ya de 500, 600 casos de representativa. Y esto se debe a que una muestra totalmente aleatoria, ¿verdad? O sea, se hizo todo un trabajo muy profesional y sobre todo muy transparente y con una fiscalización mutua de ambos equipos políticos, que fue el resultado finalmente de que se acepten los resultados también, ¿verdad? Porque obviamente si... Y ese trabajo fue de 1 mes y medio, digamos, ahora ponernos de acuerdo cómo se iba a hacer, quién iba a hacer, cómo se iba a controlar, cómo se iban a sortear las casas, las áreas, etcétera, etcétera. Pero también refleja números de encuestas que tuvimos todo el año pasado, digamos. Ahora nosotros, de hecho, en base ya a opiniones o a resultados de encuestas que teníamos el año pasado, el Partido Patriarquería decide acompañar la candidatura de Sole Núñez. Y estos resultados obviamente no fueron diferentes a los resultados que ya teníamos el año pasado, pero fue la decisión de ambos equipos políticos de hacer una nueva encuesta fiscalizada por ambos equipos políticos, y ahora obviamente se inscribe esto. Y lo otro que también es importante es que lo ideal obviamente en Paraguay es tener el balotaje, que le llamamos, ¿verdad? Tanto para la presidencia como para la intendencia, que básicamente todos van a una elección y los 2 primeros quedan para una segunda vuelta, ¿verdad? Pero esa figura en Paraguay no tenemos, constitucionalmente hablando, hay que cambiar la constitución, digamos, pero ese sería, digamos, el mundo ideal, por decirlo así, o nosotros creemos así. De hecho, tanto en Argentina, en Brasil, en Chile, todas las últimas elecciones presidenciales se fueron a segunda vuelta. Sí. Y no ganó el de primera vuelta, digamos. Ahora, si en Argentina no había balotaje, Milei no iba a ser presidente, iba a ser Massa. Si en Chile no había balotaje, iba a pasar lo mismo con Kast y bueno, con Lula y demás, ¿verdad? Entonces, esa es una figura que yo creo que nos está faltando para tener digamos, un proceso electoral con mayor participación y que queden los 2 primeros. Pero bueno, como no tenemos eso, tenemos que buscar otras alternativas, ¿verdad? Y nosotros creemos y estamos convencidos que este mecanismo de la encuesta es un mecanismo obviamente válido, que representa la ciudadanía, digamos, la opinión de la ciudadanía. Y ahora obviamente nos vamos a octubre y ahí a competir con el Partido Colorado, ¿verdad? Y obviamente con la participación de seguramente 250.000, 300.000 votos en Asunción, que definirán finalmente al nuevo intendente. En nuestro caso esperemos que sea la intendenta Sole Núñez, ¿verdad? Claro. Además también un poco se vieron coartados por la situación del cambio en la legislación a través del tema concertaciones, no poder usar un padrón nacional también. Eso impidió un poco otro tipo de ejercicio democrático. También, pero también como está configurado el Código Electoral, la figura de la concertación se usó en el 2023, sí. ¿Verdad? 2022, en la interna en diciembre del 2022. Y lo que pasó ahí que realmente la gente que no está afiliada a un partido, que es gran parte de la ciudadanía, seguramente un 30-40%, no tiene el ejercicio de ir a votar interna porque nunca votó, digamos, ¿verdad? Claro. Entonces vos le decís, vamos a votar la interna de la concertación. Y entonces, hoy, la figura de la concertación que se usó en el 2022, obviamente los grandes beneficiarios fueron el Partido Liberal, porque votaba también interna, tienen estructura, mueven a la gente, sí. Digamos, y el afiliado liberal está acostumbrado, obviamente, a votar en las internas liberales, ¿verdad? Pero el independiente no va a votar interna por un lado, y por otro lado, la oposición, o digamos, en este caso, Sole Núñez, para ganar en octubre, tiene que ganar también con votos colorados, ¿verdad? Entonces, una concertación con internas, el Partido Colorado también tiene internas, entonces tampoco, por lo menos a título personal, la figura de la concertación
no es una figura así como está, digamos, además lo del padrón abierto, digamos, Claro. que se cambió la ley y obviamente tampoco se pueden votar, digamos, colorados y demás. Entonces, nosotros creemos que la figura de la concertación, por lo menos en esta elección municipal, no era la adecuada. Y eso lo comprobamos con la concertación de 2022, donde el Partido Liberal tuvo seguramente el 80-85% de los votos. Sí. Entonces tenemos que buscar otra figura, ¿verdad? Y nosotros creemos que, a ver, claramente la figura de Sole Núñez con relación a todos los demás candidatos en todos los tipos de mediciones que hizo el equipo de Sole y que hizo el equipo de los otros candidatos, Sole estaba por arriba, ¿verdad? Entonces, pero se llevó a este acuerdo a hacer algo en conjunto, fiscalizado, que no digan, no, ¿por qué vamos a usar tu encuesta? ¿Por qué no usamos la mía? Y se hizo un trabajo realmente muy coordinado, donde cada equipo político definió una encuestadora, se hizo un trabajo conjunto de las encuestadoras, toda la entrevista se hizo grabada en voz y se subió a una plataforma internacional especialista en encuestas, o sea, hubo veedores. ¿Esto pagaron entre todos, Estefan? ¿Todos los partidos pagaron las encuestadoras? No, se pagó, cada equipo político pagó una parte, digamos. Ok. Sí. Y de cualquier manera, el acuerdo ya, digamos, que se haya podido llegar a un método de acuerdo, comparando con la elección municipal pasada, nomás creo que en Asunción ya es significativo. Es un gran logro y sobre todo que se pueda trabajar ahora con tiempo ya desde la unidad, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa siempre? Lo que pasa siempre es que un mes, 45 días antes de las elecciones, se llega ahí a un acuerdo a medias, obviamente ya se hizo campaña, ya hubo una inversión importante en recursos. Entonces, que los equipos trabajen de manera integrada es mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, ya desde esta semana comienzan los trabajos ya en conjunto de los 15 partidos de la oposición que firmamos el acuerdo de alianza. Y obviamente acá, digamos, de los políticos nomás y de un acuerdo entre cuatro paredes no se ganan elecciones, ¿verdad? Acá lo más importante es llegar a la ciudadanía. ¿Verdad? La ciudadanía es finalmente la que vota y a la que tenemos que convencer de que tenemos una propuesta no solamente electoral, sino de gestión de gobierno que va a dar solución a los problemas del día a día de la gente, ¿verdad? Y ese es el desafío principal, ¿verdad? Conectar, escuchar a la ciudadanía y obviamente todas esas inquietudes que tiene la ciudadanía después llevar a la gestión municipal para dar soluciones, ¿no? ¿Puede generar la suficiente adhesión, Soledad Núñez, en lo que resta de estos meses, principalmente para ganar y captar esos votos colorados, esos votos duros quizás de ciertas zonas de Asunción que por lo general decantan por el Partido Colorado? Sí, a ver, nosotros vemos que esto es una medición o va a ser una elección entre el modelo de siempre y una propuesta nueva, digamos, ¿verdad? Entonces, nosotros de hecho tenemos mediciones de Sole que mide más que cualquiera de los candidatos colorados también, ¿verdad? Entonces, y aparte, yo creo que hay que diferenciar acá mucho, ¿verdad? Nosotros hablamos de la competencia contra el Partido Colorado. Realmente, en el Partido Colorado hay muchísimos colorados que están cansados del modelo de siempre, digamos, ¿verdad? Entonces, Sole va a ganar con votos, obviamente, de la oposición, del Partido Liberal de Patraquería, independientes, pero también con votos colorados. Y eso en cualquier elección, o si no, digamos, no se gana, ¿verdad? Entonces, ese es un gran desafío y creemos que Sole tiene toda la capacidad y sobre todo que ella también ya demostró en gestión de gobierno que puede hacer una buena gestión, porque de nada sirve ganar y después hacer una peor gestión, digamos, que el Partido Colorado, ¿verdad? De eso finalmente se trata, ¿verdad? Y los líderes que apoyaron la candidatura de Johanna están acompañando ya Están acompañando. ¿No hubo heridas, digamos, después de esta interna? No, el punto es que hubo mucha conversación previa, ¿verdad? A mí me tocó coordinar la mesa por un año, tuvimos más de 25 reuniones, ¿verdad? Entre todos tenemos grupos de WhatsApp donde están presidentes de todos los partidos políticos. Y fue, yo creo que un signo de madurez política importante de ambos equipos políticos y también de los demás. De hecho, el día de ayer salía un comunicado del partido Participación Ciudadana, la senadora Esperanza Martínez, ¿verdad? Acompañando ya oficialmente la candidatura de Sole Núñez, que anteriormente acompañó, digamos,
la precandidatura de Johanna, ¿verdad? Entonces acá hay un trabajo ya hecho y caminado de un año, ¿verdad? Esto no es una cuestión que se llevó a un acuerdo en 2 semanas y se hizo y ahora tenemos que ensamblar el nuevo equipo, ¿verdad? El nuevo equipo de trabajo y como decía, sobre todo llegar a la ciudadanía, ¿verdad? Porque esto finalmente se trata de la ciudadanía, no de los políticos, ni de los acuerdos políticos, ni de las alianzas. Hay que llegar a la ciudadanía con las propuestas, escuchar a la ciudadanía y bueno, y ganar la confianza de la ciudadanía a través del voto, ¿verdad? ¿Por qué la ausencia de Miguel Prieto? No, Miguel entiendo que está en Ciudad del Este, o sea, no. Claro, pero. Pero sí, ya hay. Porque algunos hablan de una derrota de Miguel Prieto como figura que respaldaba a Johanna Ortega. No, ¿verdad? no, para nada. Miguel, de un principio, ya el año pasado decía que iba a acompañar a la candidata que salga ganadora, digamos, en la encuesta. Nosotros tenemos, digamos, muy buena relación con Miguel, digo nosotros en el sentido amplio de la oposición. Sí. También, obviamente, ya habló con Sole, ¿verdad? Entonces, no, digamos, no hay... El tema de la encuesta nomás fue que eso se hizo era como minuto a minuto, digamos, ¿verdad? No sabía si llovía, si no llovía, si iban a estar los resultados, si no iban a estar. Hubo una auditoría en línea de todas las entrevistas se escucharon de vuelta en un gabinete conformado por los 2 equipos. Como para darle esa legitimidad también a esa... Claro, y sobre todo que los equipos políticos estén de acuerdo con el resultado, ¿verdad? Sí. O sea, porque ese fue el mayor desafío y ahí se hizo un trabajo bastante particular, digamos, y se agregaron las dudas que tenían ambos equipos, ¿verdad? Alguien decía... Yo necesito que el veedor acompañe. El otro equipo decía, bueno, yo necesito que esto se cargue en una plataforma internacional y que no sea una urna de delivery, porque o si no la custodia del voto. Entonces todo eso se hizo y recién el domingo, a eso de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, se bajaron los resultados. O sea, antes de eso nadie sabía a ciencia cierta cómo estaban, digamos, la elección, los votos. Eso se bajó de la plataforma directamente, una plataforma israelí que se usa para encuestas en todo el mundo, que se paga para usar, digamos. Y eso se bajó de la plataforma, estaban los equipos políticos, ambos equipos políticos aceptaron los resultados y después se hizo ya la conferencia de prensa para anunciar, ¿verdad? Pero hubo algunos inconvenientes pequeños a lo largo del sábado y el domingo con el tema coordinación, ¿verdad? De veedores que no llegaban, el encuestador ya empezaba la encuesta. ¿No genera eso también un poco de desconfianza el hecho de, no sé, no tener al representante de tu equipo viendo cómo hacen las preguntas también el encuestador? Sí, no, lo que se hizo es que si yo era un encuestador, digamos, el equipo que había puesto Sole, después había en gabinete un auditor del equipo de Johanna sobre esa encuesta. Y estaba todo en línea, o sea, vos completabas el formulario, ¿verdad? Se mostraba la foto, esto, lo otro. Se grababa en audio, entonces el encuestado, o sea, se grababa la voz del encuestado y del encuestador, obviamente, el punto de GPS donde se hizo, todo, y vos apretabas que terminó y eso iba directamente a una plataforma y un auditor, digamos, del equipo contrario, por decirlo de una manera, en este ejemplo del equipo de Johanna, escuchaba la encuesta, escuchaba el audio, la entrevista, veía que el punto de GPS era donde, no era que se fue a Villa Halle o a Luque o donde sea, ¿verdad? Donde exactamente era. Y si había algún problema, se levantaba el problema. Decía, che, acá dijo que, no sé, que votó por, en el audio dice Sole y en el formulario se marcó Johanna. O viceversa. Entonces eso se levantaba un equipo político. Hubo un equipo político de 3 personas de Johanna y 3 personas de Sole de las 4 de la mañana el sábado y también el domingo de las 7 de la mañana. Y eso se levantaba un comité de resolución de conflictos que le llamamos. Y ahí se verificaba, ¿verdad? Ahí se decía si hubo un error o el formulario no está marcado lo que hizo el encuestado, entonces se anulaba esa entrevista y se hacía una nueva. Pero todo en tiempo real, o sea, no es... Se hizo todo... A la par que yo pausaba acá el audio, automáticamente en la central, por así decirlo, ya tenían ese audio. No, terminaba la entrevista y ahí se levantaba. Se levantaba yo. Claro, porque la entrevista, el cuestionario se tenía que terminar, o si no era también una no válida y qué sé yo. Entonces, hubo un control realmente... Y aparte se tiene toda la información, digamos, o sea, la información está, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que dio la tranquilidad a ambos equipos políticos, de decir, ok, se hizo, este resultado, aceptamos, seguimos para adelante. Muchos colorados respondieron
Un número ¿Qué, perdón? y colorados. No se preguntaba afiliación. Ah, No se hubo preguntaba esa. afiliación, no, ese fue también un acuerdo, ¿verdad? Y la entrevista era muy corta, ¿verdad? Vivía en Asunción, votás en Asunción, perdón, vivía en esta casa, votás en Asunción, tenés más de 18 años, si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por quién votaría? Joana, Sole, ninguna o no sabe, ¿verdad? Nada más, o sea, ese fue el acuerdo de no excluirle a nadie, de no preguntarle inclusive su afiliación, porque esta fue una encuesta de decisión, ¿verdad? Obviamente podíamos hacer muchas más preguntas, ya que nos podían ayudar para la campaña, ¿verdad? Pero finalmente se dijo, no, tiene que ser corta, se tiene que hacer rápido, se tiene que terminar, digamos, lo antes posible. Originalmente se tenía planeado hacer en 4 días, ¿verdad? Entonces dijimos, no, 4 días es mucho, tratemos de hacer en un día y medio, y bueno, hubo muchísima conversación. ¿Y están satisfechos, Estefan, con el resultado? ¿Y creen que fue una solución? Sí, realmente súper satisfecho y sobre todo con la madurez política de todos los equipos políticos. Pues acá lo más difícil en política es ceder, digamos, ¿verdad? O sea, ceder en el sentido de, primero de llegar al acuerdo de cómo se iba a hacer, ¿verdad? Esto fueron negociaciones de muchísimas horas y bueno, alguien cedía en una parte, el otro cedía en otra parte y así se llegó al consenso. Y sobre todo tener muy claro que el interés general de llegar unidos es mucho más importante de que lleguen 2, 3, 4 o 5 candidatos de la oposición, ¿verdad? Porque electoralmente sabemos que si llegan 5 candidatos de la oposición, el Partido Colorado con un 35%, 40% de los votos nos gana, ¿verdad? Eso es básico, ¿verdad? Pasó recientemente. Pasó, sí, los últimos 30 años te diría, ¿verdad? Y con respecto a la Junta, también es interesante la forma. Creo que es importante que el PLRA corra solo, digamos, porque el afiliado liberal tiene una lógica de pertenencia, quiere su lista 2, quiere su... Hay como una cosa así tradicional de política también. Y lo otro, ¿verdad? Que los demás partidos se unan en una sola lista. ¿Cómo se arregla este tema? Bueno, nosotros le invitamos mucho al Partido Liberal, ¿verdad?, a conformar una sola lista. Finalmente ellos decidieron ir, digamos, como... Por separado. Por separado, pero nosotros tenemos alianza, por ejemplo, como Patriarquería en todo el país tenemos 60 alianzas. Tanto para intendente como también para Una sola lista. una sola lista. Y en muchos En lugares... Asunción no quisieron. Claro, en muchos lugares el Partido Liberal está en alianza, ¿verdad? Hay 260 distritos y en muchos de ellos van en ¿Por alianza. qué acá no? ¿Por qué no quisieron? Y en Asunción ellos, es una cuestión de cantidad de lugares, ¿verdad? Lo que se hace es vos tener 24 lugares y tener que distribuir, digamos, ¿verdad? Entonces vos decís, bueno, 5 la más Patriarquería, 10 la más Partido Liberal, esto, lo otro. Y ellos dijeron, no, nosotros necesitamos los 24 lugares, vos tenemos interna, vos tenemos muchos candidatos, pues simplemente por eso, ¿verdad? Pero por otro lado, 14 partidos políticos llegamos a un acuerdo, se distribuyeron los 24 lugares entre los 14 partidos políticos y ahora cada partido político elige en su interna quién va a representar. ¿A ustedes cuánto les toca, por ejemplo? A Patriarquería le tocan 6 lugares de los 24. ¿Qué es el que tiene hoy representación en la Junta? Sí, el único que tiene con el Partido Liberal. Okay. El Partido Liberal tiene 5 concejales. Patriarquería fueron electos 3 concejales y Jazmín, que se sumó, digamos, a Patriarquería. Ella había entrado por una alianza también denominada Encuentro Ciudadano. Pero bueno, básicamente así, ¿verdad? Y eso da mucha fuerza porque básicamente van a haber 3 listas fuertes de junta, ¿verdad? Va a estar la NR, el Partido Liberal como lista 2 y ya al lado va a estar la lista de Unión por Asunción. En las elecciones municipales pasadas la cantidad de juntas... Sí, había 21, impresionante 21 listas. Y nombres muy interesantes a lo mejor, pero que se perdieron en esa cantidad de listas. Y además este también es un logro importante del desbloqueo. O sea, el desbloqueo te permite hacer esto, ¿verdad? Con una lista bloqueada era imposible que 14 partidos se pongan de acuerdo porque todos iban a pelear por los primeros 3 o 4 lugares, ¿verdad? Si vos dabas lugar 20, ya no te servía. Pero ahora es tanto el 1 como el 10, el 15, el 24 tienen exactamente la misma posibilidad de entrar. Depende. Aparte, ¿no cree que los votantes vamos a tener? Porque creo que hay un estudio que indica que la gente tiende a ir al que está primero o segundo, pero creo que con el ejercicio esto va a ir cambiando y vamos a tener otra conducta
con respecto a los votos. Y es también una campaña muy personal del candidato, ¿verdad? O sea, el candidato te tiene que convencer, votame a mí, que estoy en la lista tal, en la opción tal, ¿verdad? O sea, esa ya es responsabilidad. Perdón, ¿y la interna de Patria va a ser con cuántos candidatos? ¿24 van a meter? No, se candidata a la misma cantidad de lugares que uno tiene. Sí, seis, perdón. O sea que van a ver cuántos candidatos. 6 candidatos. 6 para 6 lugares. Candidatos para 6 lugares. O sea, va a ser menos trámite, vamos a decir. Claro, lo que pasa es que eso depende, o sea, si hay o no competencia depende de cuántos movimientos internos tenés, ¿verdad? En el caso de Patraquería tenemos un solo movimiento interno, entonces nosotros presentamos 6 candidatos y como no hay otra competencia, digamos, por eso que hay. No hace falta extender la lista. No, se candidata a la misma cantidad de escaños que tenés, digamos. ¿Y quiénes son? Porque repite Álvaro Grau, tengo entendido. Sí, Jazmín también. Jazmín también, Pablo Callizo. También. Sí, después tenemos un candidato de apellido Rodríguez que es, digamos, un acuerdo con Edu Nakayama, porque Edu todavía no pudo conformar su partido. Sebastián Garay, que es nuestro candidato, actualmente es presidente del equipo joven. Y bueno, y tenemos un nombre más que vamos a estar confirmando en estos días. Ok. Viendo nada más nuevamente esa distribución y volviendo a la encuesta de la oposición, presidente, lo que tiene que ver con estos números, el porcentaje de que no va a votar por ninguna de las dos opciones fue bastante amplio, o sea, son más de 200 respuestas de la encuesta que dijeron no voto ni por Soledad ni por Johanna. Eso ya puede ser una muestra también de un sector de la ciudad al cual hay que ganar. Sí, a ver, lo primero que quiero aclarar es que estos números no son oficiales, ¿verdad? Yo no sé dónde se filtraron ni cómo, ¿verdad? Tampoco conozco, digamos, los números oficiales porque, digamos, fue un acuerdo ahí político que se dijo, bueno, esto vamos a tomar una decisión sobre esto y avanzamos, ¿verdad? Okay. Ahora, si fuesen esos los números, realmente yo lo vería de otra manera, ¿verdad? El 75-80% de las preguntas de las personas, encuestadas, le votaría a la oposición, ¿verdad? Eso, si uno da la vuelta, digamos, el razonamiento es que el Partido Colorado, porque como dije, acá no se le excluyó a nadie, sí, ¿verdad? El Partido Colorado tendría un 22% nomás de votos, duro, digamos, ¿verdad? Pero sí, acá hay que, a ver, acá no se ganó nada todavía, claro, ¿verdad? Esto fue un acuerdo dentro de la oposición de cómo llegar a una solución, considerando que no tenemos el balotaje que había comentado antes, hacerlo también con tiempo para que pueda haber una sola alianza, porque si nosotros no hacíamos esto, iban a haber 2 candidaturas que podían ir otra vez hasta octubre, ¿verdad? Que es lo que pasó hace 5 años, justamente con Edu Nakayama y Johanna también, o que pasó con Payo y Efraín, ¿verdad? Esa es la situación real que tenemos, ¿verdad? Entonces, este año y medio de conversación lo que logramos es llegar a un acuerdo político, decir, busquemos las alternativas de cómo medir, de llegar todos juntos, hacer una alianza y hacer campaña todos juntos, ¿verdad? Ok, nos dicen nomás acá, esa torta que compartíamos acá, la distribución de las respuestas por cada candidata y los números proporcionaron en el grupo de periodistas que tiene el equipo de Soledad Núñez, o sea, desde ahí salen porque se publicaron en todos lados también. Soledad Núñez con los números, ¿verdad? 442, Johanna Ortega con 301 y ninguno 214. Él no sabe, no responde si en un porcentaje menor. Sí, no, nos dicen que es la verdad que desconozco, para serle muy sincero, desconozco porque nunca fue, digamos, fue el foco. No fue de la alianza la posibilidad no salió de la alianza, por así decirlo, el socializar esos números. No, el acuerdo fue hacer un análisis de los números, una auditoría y digamos, si no había ninguna sospecha, ¿verdad?, de seguir haciendo la auditoría hasta que sea todo muy claro. Sí. Y cuando sea claro que se acepten los resultados, eso es lo que pasó, ¿verdad? Pero el número más o menos, yo la verdad que desconozco, yo no estuve en esa mesa, digamos, que sacaron los resultados, ¿verdad?, del sistema. Pero también nos parece secundario, ¿verdad?, en el sentido que hubo un acuerdo, se cumplió el acuerdo, todos estuvieron conforme, digamos, con el proceso, y ahora ya es mirar para adelante. Y respondiendo, Fernando, a tu pregunta, sí, ahora hay que ganarse la confianza de la gente, ¿verdad? O sea, no sea, como decía recién, esto no se ganó nada, fue un paso, digamos, y un acuerdo que se logró, que creemos que es súper importante, porque de la otra manera, ir con 2, 3 o 4 candidatos
la posibilidad de perder es mucho más grande, ¿verdad? De hecho, no sé, le pasó al Partido Colorado con Lino Oviedo y Lugo en su momento, ¿verdad? Que separó los votos del Partido Colorado y ganó, digamos, la oposición. Pero después en todos los demás casos le pasó a la oposición, ¿verdad? Y en la última presidencial, obviamente con Payo y Efraín. Entonces, todos tenemos la lectura muy clara de cuál es la situación electoral y por eso se hizo este esfuerzo. Y respondiendo a tu pregunta también, Diego, muy contento de que se haya llegado hasta este punto, ¿verdad? Ahora no se ganó nada, ahora hay que salir a hablar con la ciudadanía, a escucharla a la ciudadanía y ganar la confianza de la ciudadanía, ¿verdad? ¿Cuántos votos se calculan que hay que llegar para la intendencia en base a las últimas elecciones y cómo ha crecido el padrón? Son alrededor de 130, 140 mil votos. Ese más o menos es el techo. Sí, ese es el número que tenemos que llegar, ¿verdad? Pero al haber dos candidatos también esto se polariza mucho, ¿verdad? O sea, o es el modelo de siempre, porque seamos muy sinceros, ¿verdad? El Partido Colorado, Nenecho, Luis Bello, quien esté, el modelo de siempre, ¿verdad? O que la ciudadanía apueste a un modelo nuevo, que estamos seguros que no solamente Sole, que puede tener una excelente gestión, sino que hay todo un equipo detrás que obviamente tenemos que lograr hacer una buena gestión para responder de alguna manera a la confianza de la ciudadanía, si la ciudadanía nos da ese voto de confianza, ¿verdad? ¿Cuándo se inscribe la candidatura para ir cerrando? El lunes. El lunes es la fecha tope de oficialización de los candidatos de todo el país. Sí. Eso es del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Y ese día inscriben como alianza? Sí, de hecho ya internamente ya se inscribió, se oficializa el lunes. Okay. Y ahí ya comienza el proceso, primero la interna, sí, y después a partir del 7 de junio son las internas. Después obviamente los resultados de la interna se pasa al Tribunal Superior de Justicia Electoral y ahí ya comienza la campaña, digamos, de la alianza ya para el 4 de octubre son las Perdón, finales. este lunes el 2, porque es feriado. El 2 de marzo, sí. Pero en cronograma electoral no hay, digamos, feriado. Bueno. Okay. Y Patriquería, perdón, para cerrar nomás mi parte, ¿tiene candidaturas propias en algunos municipios? Tiene, la mayoría vamos en alianzas. La mayoría vamos en alianzas y sí tenemos candidatos a intendente, 10 candidatos a intendente que van, digamos, por Patriquería, pero también en alianza que nos apoyan otros partidos. Okay. Depende mucho. Esa otra dinámica se dio en la oposición, en Patriquería, en el Partido Liberal también. En nuestro caso, por lo menos el 99% de los casos vamos en alianza, ¿verdad? Porque lo que se dijo es, ok, ¿quién es el candidato que digamos más fuerte en esta ciudad en particular? Es de Patriquería, acompañemos todo Patriquería. Es del Partido Liberal, acompañemos todo el Partido Liberal. Es del Encuentro, acompañemos todo el Encuentro. Ahora se dio, por ejemplo, en Encarnación, que tenemos 11 años de gestión de Luis It, ¿verdad? Intendente del Partido Patriquería, y ahora el candidato más fuerte es Carlos Pereira, que es el diputado liberal, y ahí también vamos, no sé cuántos partidos serán, 10, 12, 8, no sé, pero vamos toda la oposición con Carlos Pereira en una alianza apoyándole al que va a salir en la interna del Partido Liberal, pero va a ser un candidato de toda la alianza, ¿no? Espectacular. Muchas gracias también por venir a charlar de estos temas. Gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Muy amable. Gracias. Tenemos que hacer una pausa. Breve corte y ya volvemos. Puntos de vista, 45 minutos de las 19 y hoy ha sido la noticia política del día, sin lugar a dudas, el estado de salud del expresidente Horacio Cartes, actual presidente del Partido Colorado. Así es, porque se ha dado a conocer que en el transcurso de esta mañana el expresidente de la República empezó a tener algunos malestares estando en su vivienda y es ahí que el médico de cabecera y senador Antonio Tony Barrios acude hasta la vivienda de Cartes, lo visita, llama a otros médicos también que van a revisarlo, porque después de esa visita médica que ha recibido Cartes, él mismo empieza a convulsionar y su estado de salud se tornó grave, por lo cual tuvieron que trasladarlo hasta un sanatorio aquí de la ciudad de Asunción. Asimismo, comenzaron los rumores, primero temprano a la mañana y después, bueno, la conferencia de prensa que se da en el propio sanatorio le pone claridad o información a la situación y también se establece un régimen como para ir informando sobre esto. Sí. Y también hay que decir, más allá de lo que ya explicaban los médicos, que vamos a referirnos en un ratito sobre esto y escuchar seguramente un pedacito ahora,
las reacciones políticas que ya hubo. Sí, señor, así de es. varios sectores. Lo cierto y lo concreto es que Horacio Cartes está intubado en terapia intensiva, sedado evidentemente también al estar intubado. Actualmente se encuentra estable según el último informe, el primero y el único que tenemos hasta ahora. Dicen que él está estable, pero que están intentando averiguar qué fue lo que ocasionó esa crisis convulsiva, esas dos convulsiones, porque un episodio de convulsión se dio en su vivienda, ya cuando fue trasladado hasta el sanatorio privado en el microcentro de Asunción, volvió a tener allí en el hospital otra convulsión más. Daban una conferencia de prensa, como decíamos, esta mañana, informaban los médicos que estarán avisando del estado de salud de Horacio Cartes una vez al día, cerca del mediodía de cada jornada, mientras él continúa internado, pero queremos compartir parte de lo que mencionaban acerca de su estado de salud. Recibí una llamada del senador Antonio, quien me pidió asistir al domicilio del señor Horacio Cartes, y en el examen preliminar que le habíamos hecho, el paciente estaba tranquilo, sin ninguna molestia, pero fuimos testigos en ese momento de un episodio de convulsión, lo llamamos nosotros tónico-clónica, bastante intensa, que repitió al cabo de unos minutos, por lo que decidimos su traslado inmediato al sanatorio. Ya acá en el sanatorio, él fue internado en la sala de terapia intensiva, se le puso en respirador para sedarlo y mantener con medicación anticonvulsivante. Y a continuación él fue sometido a un estudio de resonancia magnética con contraste, en donde por suerte, y felicidad acá para toda la gente que le aprecia al señor Horacio, no se demostró la presencia de isquemia o hemorragia, es decir, no tiene un ACV. El cerebro, la resonancia fue normal comparado inclusive con estudios previos que se había hecho unos meses atrás. Está estable ahora. Me olvidé de comentar que desde el primer momento que yo le asistí le encontré una presión bastante alta y una arritmia cardíaca que también está en estudio ahora. Y una de las posibilidades es que esto haya sido una crisis hipertensiva con una encefalopatía causante de la convulsión, una opción, porque hasta ahora todos los demás estudios han sido negativos. ¿Va a permanecer internado, doctor? Está internado, está intubado, así que eso tiene su proceso para que determinemos cuál es la causa, lo tratemos, lo estabilicemos y posteriormente eso se va retirando de forma progresiva nuevamente si es que el resultado del tratamiento es favorable. Él es una persona bastante sana. Esta es la primera vez que él hace, porque es una persona normotensa, nunca tuvo presión alta, no toma ningún tipo de medicamentos. Y bueno, ocurrió este episodio ahora que hizo una crisis hipertensiva, ¿verdad? ¿Usted estaba con él cuando ocurrió esto? Estuve con él al ratito que haya ocurrido esto, a los 5 minutos estuve en su casa con él y conversando con él. Le llamé al doctor Báez, que acudió inmediatamente. Vino otro médico también que hizo todos los análisis que tenía que hacerse y después convulsionó y ahí se decidió entonces la internación ya para... Horacio Cartes. Así es, su médico de cabecera, ¿verdad? Además de todo esto, decíamos, hubo ya múltiples reacciones políticas, hay que decir, en redes sociales, de hecho también. Por orden del Ministerio del Interior, se montó un esquema de seguridad especial en torno al sanatorio Migones. Teniendo en cuenta su condición de expresidente, también decían, ¿verdad? Sí, que está ahí sobre la calle Eligio Ayala, también tiene salida sobre Mariscal López, sí, entre Curupaytí y Constitución, y como un detalle nomás también de lo que está pasando, y la visita de algunos opositores también. Sí, particularidades de la visita de la ex senadora Norma Aquino, sí, Yaminal, y también Alfredo Jaegli, quien acudía y daba algunas palabras también a los colegas que estaban allí. Sí, vengo con una muy grave, porque nuestra institucionalidad corre mucho peligro si le pasa algo a él. Así es fácil. Porque tenemos nuestras instituciones son muy débiles. Y que le pase algo al presidente del Partido Colorado es muy importante. O sea, muy peligroso para este país. ¿Partido de poder? No. ¿En qué sentido son débiles las instituciones? En todos sentidos. No hace falta que les diga. Estamos sentados con mucha debilidad. Apenas vamos. Y él es un apoyo, sí, él es un gran apoyo. Sí, sí.
Él es el presidente del Partido Colorado y es un partido grande, respetado, y yo soy del Partido Liberal, y ojalá que las cosas funcionen bien en este país y nos podamos entender todos y podamos llegar a hacer reformas importantes. ¿Se comunicó con algún familiar, don Alfredo, no? Pero yo soy amigo de su padre y también amigo de él, no tan amigo de él como de su padre por la aviación. ¿Viene a manifestar su apoyo? Sí, le voy a dejar mi tarjeta. Nada más. ¿Hablar con Cartes frecuentemente? No. ¿Cómo? Ni le pido nada tampoco. Muchos de lo que les piden seguramente que no van a ni pasar por acá. ¿Cómo describe su relación exactamente con Horacio Cartes? Relación política y empresarial. ¿Cómo tomó cuando se enteró de la noticia? Y me asusté. Me asusté.